regreso y listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del escritor francés Jean de La Fontaine, que dice: la imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad. Que pasen los litigantes. Esa mujer me engañó. No es una ninfa, es una marrana. Él sabía que yo no era una mujer común. Bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Alejandro, tú eres el demandante de este caso. Estás demandando a tu esposa Tania, ¿correcto? Ok. Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo vengo aquí con esta descarada. Quiero que me conceda el divorcio y quiero que si me puede ayudar, quitarla del título de una propiedad que es mía, mi apartamento, que ella empezó a vivir hace poco en él y todavía lo tiene. La encontré a ella en mi noche de bodas, teniendo sexo con su supuesta madre. Alejandro, por favor, tú Espera. sabes... Déjame que yo diga. A ver una cosa, Alejandro, antes de que tú continúes. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Un mes. Un mes. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Un año. ¿Fueron novios? Fuimos novios. A los 5 meses decidimos casarnos. Que yo estoy diciendo la historia. Ok. Fueron novios un año, pero a los 5 meses tú le propusiste matrimonio. Correcto. Ok. Y que ella se quiso casar al año siguiente. Perfecto. So, Ok. las condiciones que me había dado ella fueron de que quería esperarse hasta el día de la boda para tener sexo y que moviera su supuesta madre con nosotros a vivir. O sea, que su madre iba a vivir con ustedes. Esas fueron las condiciones que me dio ella. Ok. Y el departamento este que me estás hablando fue un departamento que tú compraste Correcto. antes del matrimonio a tu nombre y que luego le añadiste a ella como tu esposa. Una semana antes de casarnos, yo la Ajá. fui y la incluí porque ¿En el ella me había título? dicho que estaba cansada de vivir en una caja de cartón. So, yo le di un palacio de 3 recámaras. No es así, Déjame Alejandro, hablar. por favor. Humildemente en un estudio, pero nunca ¿Puedo caja decir de mi cartón, historia? por favor. Déjame hablar. Deja que él explique la demanda y yo luego te voy a dar la oportunidad de responder, por favor. Vivía en una caja de cartón, ella y su madre, supuesta madre. Yo me la traje para mi casa, ellas cada una tuvieron su recámara. Ella quería que la respetara hasta que nos casáramos. Pero nunca tuvieron nada. Algo hay de eso, pero yo le respeté lo que ella me había dicho, que quería esperarse a tener sexo hasta que nos casáramos. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el día de la boda? La boda pasó, nuestros amigos vinieron, muy buena boda, nos pasamos bien a gusto. Regresamos al hotel, cuarto de hotel, y me salió con que no podía, que le dolía, que no cabía, y lloraba y se enojó. Yo tratando de tener paciencia, pero pues yo había esperado todo un año por mi pedazo de pastel y ella no quería. No soy vulgar para que digas eso. Yo me enojé, salí del cuarto, bajé al bar abajo, me quedé unas 4 horas allá abajo para que me calmara. Hablé con gente que estaba ahí, ya quedé más calmado, recapacité de lo que había hecho. Iba a subir a pedirle perdón, disculpas y como esposo decirle que yo le iba a tener paciencia. Subo en el elevador, entro al cuarto y ¿qué me encuentro? A la supuesta madre trepada arriba de ella en cueros y la madre me de mano. Asustadas me comenzaban a gritar que me de mano. ¿Qué fue lo que tú viste? tenía un dildo y le a ella. A las dos Tenía un estaban ahí. consolador y le estaba introduciendo el consolador a ella. Cierto. Ok. ¿Qué pasó entonces? Se asustaron, me quisieron explicar lo que había pasado, pero yo lo había visto, yo vi lo que estaban haciendo. Me enojé, gritamos, yo me salí de ahí, regresé a mi casa, recogí mis cosas y me salí a casa de un amigo. Me quedé dormido ahí, he estado viviendo con él por un mes. Ellas están en pecado, lo que hacen ellas allá viviendo en mi casa, las 2 lesbianas. Yo lo que le pido hoy es que me ayude a agarrar mi apartamento de regreso y que saque esta gentuza de ahí. Ok. Qué raro, tu historia me parece tan superficial. Hay algo superficial en tu historia. Pero Porque si tú llevas un año de noviazgo con una muchacha,
Hay algo que falta en esta historia. No sé. Yo todo lo que le digo, yo vi un shock que le estaba viendo con la madre. Ok. Esas dos me han cometido un fraude a mí. Ok. Porque querían agarrar mi apartamento. ¿Tú crees que todo esto lo hicieron por el departamento Sí. famoso? Ok. Ese era el interés de ellas. Perfecto. Ok. Bueno, Yo tengo aquí el título de propiedad. pásamelo, ven, vamos a verlo. ¿Nunca te sospechaste que tu esposa era lesbiana? Nunca. Y que tenía una relación con su supuesta madre. No sé por qué me dice Jamás. supuesta madre. Yo vi una relación de madre e hija. Siempre. Amorosa, pero Lin. nunca sospeché nada. Nada. Descarada. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, genial. Ok, sobre el departamento ahora está a nombre de los dos. Muy bien. Ok. ¿Qué tú le regalaste a ella? Muy bien. Tania, ¿cómo respondes? Mire, doctora, a pesar de todas las estupideces que él está diciendo ahorita, yo lo amo a él. Él es el amor de mi vida y él lo sabe claramente. Lo que no entiendo es por qué a él se le está olvidando mencionar la base del problema. Yo no soy una mujer común. Yo no tenía vagina. Yo nací con un síndrome que se llama Rokitansky. Entonces, es una condición congénita que, bueno, la vagina puede estar muy pequeña o completamente ausente. En mi caso, estaba completamente ausente. Pero tú estás desarrollada, tienes ovarios. Sí, tengo varios. Tienes ovarios. Sí, tengo ¿Qué es varios. lo que no tienes? O sea, no tienes cavidad, no tienes vagina, ni útero. El útero no lo tengo y básicamente el canal de la vagina. No nada más. existe. No existe. Ok. Y bueno, yo he sufrido por esto mucho, doctora. ¿A qué edad te diagnosticaron con esto? A los 14 años. De hecho, yo traigo el récord médico, si gusta. Sí, por favor. Tú ves que a tu historia le faltaba algo, pero esencial. Esencial. Este nomás es un cuento. Usted vea lo que va a decir ella. Perdóname, pero si es un cuento, yo creo que tú tienes que tener evidencia de este cuento. Cuéntame entonces, a ver. Él sabía. Siempre lo supo. Mire, a los 5 meses de nuestra relación, nosotros decidimos casarnos. Al próximo mes, yo y bueno, él decidimos que me iba a someter a la operación, donde me iban a poner una vagina, básicamente, ¿no? Él sabía que iba a ser un proceso muy largo. Después de la operación, además de que es muy dolorosa, requiere mucho tiempo después para reponerte, ¿no? Tú lo sabías, me cae muy mal que no me lo dijiste durante la demanda. Yo lo sabía, pero el fraude Mal. fue... ¿Qué? ¿Cuál es el fraude? Ella no me dijo que su madre le tenía que ayudar a hacer eso. Eso me toca a mí. No sé. Explícame qué pasó la noche de boda y por qué le dices supuesta madre a tu madre. Mire, doctora, mi mamá no es mi madre biológica. Ella me adoptó cuando yo tenía 5 años. Entonces es por eso que él dice supuesta madre, pero él sabe que yo con mi mamá, o sea, hay una confianza tremenda. Yo y ella somos inseparables, básicamente. Son lesbianas. No Esa es somos la verdad. lesbianas, por favor. ¿Cómo te pones a decir eso, Alejandro? Yo ¿Por te qué amo. llamaste ¿Tú no a tu entiendes mamá? eso? Por- ¿Por qué no ves lo real Ok, aquí? ¿por qué llamaste a tu mamá esa noche? Mire, mi ilusión después de la operación era obviamente entregarme a él como su mujer. Yo sé que como hombre él tiene necesidades y bueno, yo como su mujer es mi deber cumplirle, ¿no? Después de casarnos, tocó la luna de miel, subimos al hotel y bueno, fue algo insoportable, doctora. No aguantaba yo el dolor, me puse a llorar, los nervios me traicionaron completamente. A mí me entró mucho coraje y resentimiento conmigo misma porque yo como mujer me sentí como un fracaso, ¿me entiende? Al no poderle cumplir a él. Entonces yo le hablé llorando a mi mamá y ella me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, ahorita yo voy y vamos a arreglar esto para cuando él suba. Ok. ¿Tu mamá puedas- vino? Sí. Vamos a pasarla. Ahí está, doctora, la lesbiana mayor. Buenas tardes, doctor. No Por la favor, insultes, por favor. Alejandro, Respeto. mira lo que te voy a decir. Estás ofendiendo a miles de personas aquí. Especialmente a las personas que tienen la condición como la que tiene tu esposa. ¿Ok? Y tú eres un hombre moderno, es obvio.
Me parece que es ofensivo, absurdo tu postura en toda esta situación. Así que tus comentarios, por favor, mídelos y que no ofendan a más nadie. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Estela. Es verdad, yo adopté a Tania cuando tenía 5 años. Tania viene de un hogar disfuncional donde la mamá usaba drogas, tenía muchos hombres, bueno, en fin. Tania se quedaba 1 semana, 2 semanas conmigo. Esa era la vida de Tania, con la mamá y conmigo. Entonces, bueno, yo decidí hacer una denuncia porque veía todo que la niña no estaba cuidada, vamos a decir. Hice la denuncia correspondencia al Children Department. Y eventualmente la adoptas. Y la adopto. Perfecto. La adopto. Ok. Luego se descubre que tiene el síndrome. A los 14 años yo veía que la niña estaba ausente del periodo que los 13, 14 años le viene. La llevo al ginecólogo y nosotros tenemos esa noticia tan horrible de que la niña no tiene vagina. Decidimos luchar, en ese momento teníamos un estudio, que no es una caja como él dice, es un estudio, humilde, pero un estudio. Decido venderlo para hacerle el costo, afrontar, vamos a decir, la operación de la niña, que era nada más ni nada menos que $40.000. Ok. Y todo en vista que se iba a casar con este hombre, su vida iba a cambiar, iba a ser plena, iba a estar contenta. Ella estaba muy enamorada de este señor. Estoy muy enamorada. Dime algo. Esa noche, ¿por qué fuiste tú allí a hacerle el tratamiento que es, me imagino, lo que estaba pasando ahí? Le voy a explicar, doctora. No es como él dice. Soy la mamá. Ni la niña es lesbiana, ni yo soy lesbiana. Ninguna de las dos somos lesbianas. Eso es mentira. ¿Ok? Yo a él lo aprecio mucho. Me parece que es un buen hombre. Pero también creo que él está equivocado. ¿Por qué no se hizo ella solo el tratamiento? Esa noche, específicamente, ella se sentía mal. Ok. Además Él se fue, eso, doctora, le gritó, la maltrató, le habló mal. Era lógico que la única que tiene al lado de ella Pero ella soy me yo. gritó también a mí. No, Alejandro, estás además de eso, equivocado. yo me siento más segura con mi mamá. Yo entiendo. Seguro. Ok, invítame por favor a la doctora Madeline Hernández. Ok, doctora, ¿cuántas mujeres padecen de esto? ¿Usted tiene una idea? Esta condición es un poco rara. 1 en 4.000, 5.000 mujeres pueden padecer de esta Pero condición. eso es bastante, doctora. 1 de 4.000 a 5.000 mujeres son bastantes mujeres. Sí, puede ser bastante. Y es una condición que afecta no solamente físicamente, pero psicológicamente tiene un efecto bastante grande, porque estamos viendo 2 aspectos muy importantes. No solamente la identidad sexual de la mujer, pero también tenemos que considerar su habilidad de poder procrear, que es un problema bastante grande que vemos en estas mujeres. Y esta operación no es realmente la solución a la condición. Porque después de la operación tiene que estar continuamente dilatándose. Y ese es uno de los aspectos más difíciles para estas mujeres, que como el tratamiento y la terapia es continuo, constantemente tienen que lidiar y realmente esto causa mucho trauma psicológico. ¿Tú sabes lo que yo siento aquí? Yo creo que este hombre estuvo enamoradísimo de ti y cuando realmente se dio cuenta de la situación, y dijo, uff, esto no es para mí. Es lo que yo siento. Siento yo honestamente como que O sea, al ver lo que pasó en la luna de miel, cuando chocó con eso, él se arrepintió. O sea, ¿Cómo voy a porque estar no yo soy así con mujer ella completa. en la cama metida con nosotros? ¿Cómo va a funcionar Alejandro, eso? por favor, velo claro. Eso me tocaba a mí, no a ella. Yo soy tu esposo. Eso se llama por machismo. favor. Ella No. es mi mamá. Sí, yo soy su mamá. Eso es mentira. Yo A otro soy su rancho con mamá. ese cuento. No, Yo perdón, no lo a creo. otro rancho No. con el tuyo. Porque Con el el tuyo, tuyo. el cuento tuyo es El el que no problema hace tuyo sentido. es de que tú estás Exactamente. ¿Cómo va a estar Tú metida ya en no la me cama la amas noche de como yo bodas te amo conmigo a ti. ella? Bueno, primero ella no sabía que tú... Ella asumió que tú te largaste, porque eso fue lo que hiciste. Exactamente. Tú te perdiste. Y ella llamó a la persona con quien ella tiene confianza. Tenías que haberte quedado ahí con paciencia, Así mismo, con doctora. cariño, con todas las cosas que el amor provoca. Así mismo. Te voy a dar la oportunidad de que pienses bien ahora mismo
Si realmente no la amas, no la amas. No la amas. Alejandro, yo te amo. Tú eres el amor de mi vida, por favor. No la amas. Yo tengo un shock aquí. Yo no puedo ni ver a esta mujer. ¡Ay, pobrecito! Yo no Estás puedo. actuando como un idiota, como un bebito, como alguien que no tiene cabeza. Como un inmaduro. Please. No ¿Qué- puedo. Esto ha qué edad- pasado tan qué edad pronto tú que no tienes? puedo. Ni Esto puedo, es ni una puedo ver a esta mujer. ignorancia de parte de él. Ok, perfectamente. Ignorancia de parte de él se llama eso. Decisión del caso. Cuánto lo siento, hija, pero mejor ahora que luego, ¿eh? Te concedo el divorcio porque el matrimonio está No, irremediablemente... pero doctora, él es el amor de mi vida. Descarada. Pero él no te quiere. Pero Pero, yo quiero mami. estar con él. Pero él no te quiere. Exacto. Él ¿Y mi me dio apartamento? comprensión, me dio amor. ¿Quieres que te Nadie dé más 3 me meses acepta. para que vayan a una terapia No, juntos? no quiero nada. Yo quiero mi apartamento y quiero que se Bueno, pues vaya. te no, concedo nosotros no el vamos a ir al divorcio, apartamento. pero el departamento no. El departamento es de los dos. Si lo quieren vender y dividirse las ganancias a la mitad, Pero pueden yo pagué. hacer. A mí qué me importa, le regalaste a ella tu mitad, la mitad. Ahora ella es dueña igual que tú. Les deseo buena suerte. Dicho, caso cerrado. Alejandro, por Sea favor. cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. Ahí estamos viendo. Ave María Purísima.